maestra Ana Cecilia, bienvenida a nuestra universidad. Profesores, estudiantes y público que nos acompaña esta mañana, reciban un afectuoso saludo del Sistema de Formación del Profesor Universitario, Política de Atención a las Personas con Discapacidad y la Cátedra de Educación Inclusiva Superior ha asumido la responsabilidad de ser parte del cumplimiento de los derechos y la vida digna de las personas con discapacidad. Para iniciar, me permitiré presentar a las autoridades que presiden el presente acto. Contamos con la presencia del distinguido doctor Bayardo Mejía, en representación del director general de docencia, la distinguida jefa de la División de Desarrollo Académico, licenciada Mayra Solares Salazar, y la distinguida maestra Ana Cecilia Septién, que nos visita de la Universidad Iberoamericana de México. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a compartir con nosotros su experiencia, la cual será muy enriquecedora para el profesorado sancarlista. En este momento escucharemos las palabras de la jefa de la División de Desarrollo Académico, maestro Bayardo Mejía, de la Dirección General de Docencia, maestra Ana Cecilia Septién, de la Universidad Iberoamericana de México, autoridades, profesores, personal administrativo y de servicios de la Universidad de San Carlos, maestra Perla Mazariegos, coordinadora de la Cátedra de Educación Inclusiva Superior. Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a esta su casa. Para nosotros es un gusto el día de hoy, y tanto para la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia, la División de Desarrollo Académico y la Cátedra de Educación Inclusiva Superior, compartir con la maestra Septién sus experiencias y conocimientos en el tema de la exclusión a la inclusión, una guía para la educación inclusiva. Realmente la Universidad de San Carlos está realizando esfuerzos en los que pretende enmarcarse dentro de sus políticas un modelo social, el cual consideran que los factores contextuales determinan el nivel de actividad y participación. Por esta razón, la educación inclusiva busca asegurar el derecho a la educación, tomando en consideración todas sus características y condiciones individuales, permitiéndoles no solo el acceso a estos espacios, sino que también la participación plena en igualdad de oportunidades. Eso es lo que la Universidad de San Carlos pretende con todas estas cátedras que al final para nosotros son de mucho enriquecimiento, pero que de alguna manera para nosotros esta hermandad es importante, y esperamos que todas estas experiencias y conocimientos realmente puedan enriquecernos y que nosotros podamos sensibilizarnos y socializarlo en nuestras diferentes unidades académicas. Así que bienvenidos a la División de Desarrollo Académico y aprovechar este momento. Buen día. Y en este momento escucharemos las palabras del doctor Bayardo Mejía, representante de la Dirección General de Docencia, para dar por inaugurada la presente actividad. Distinguida maestra Ana Cecilia Septién, bienvenida a Guatemala. La maestra y licenciada Mayra Solares, directora de la DDA, pues muchas gracias por invitarnos a participar con ustedes en este tipo de acciones para hablar sobre el tema de exclusión a la inclusión. Estos temas tienen mucho que ver con educar. Tienen muchísimo que ver con el esfuerzo que los docentes hacemos dentro de las aulas universitarias y sobre todo con el ejemplo que la misma institución da. Pero este tema de la exclusión a la inclusión tiene mucho que ver, no solo con el tema educativo per se, sino también con el tema de la infraestructura. Tiene que ver con toda la organización curricular, tiene mucho que ver con el tema curricular, y tomar en cuenta desde luego una de las cosas que con todo respeto siento que a veces no alcanzamos a entender, y es cómo poder satisfacer las necesidades de aprendizaje de parte de las personas que necesitan estos apoyos, como quienes tienen algún tipo de discapacidad. Este tema de la exclusión y la inclusión no es nada más de platicar, es de sentirlo, es de sufrirlo, y es de verdaderamente lanzarnos con decisión a qué es lo que vamos a hacer. Con todo respeto les digo, no es nada más de una estructura curricular que no responda debidamente a eso. La política está. La política considera todas estas cosas, pero no es nada más. En nombre del doctor
Popol, de nuestro director general de docencia, Axel. Yo aprovecho pues no solo para haber inaugurado el curso, sino para saludarlos y ver muchas caras conocidas que casi no veo por ahí. Así que muchísimas gracias. Ana Cecilia Septién. Cederle la palabra, licenciada, y bienvenida para compartir su experiencia. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a la maestra Perla por la invitación de venir a compartir con ustedes. Agradecer también el preámbulo que dio el maestro Vallardo, nos va a servir mucho para el desarrollo de los temas, y pues agradecerles a ustedes el estar aquí, ¿no? Que muestra un interés en el tema, y pues siempre es grato compartir con colegas qué estamos haciendo. No sé, muchas de estas cosas ya los van a saber, espero generar algunas nuevas cuestiones y comenzar una relación de trabajo conjunto, ¿no? Para poder contar cada vez con un mundo más incluyente. Considero que para poder ser más inclusivos es necesario entender por qué se dan las situaciones que se dan, ¿no? O sea, por cómo llegamos al momento en el que nos encontramos actualmente. Entonces, mi presentación va a girar un poco en eso, y me gustaría invitarlos a reflexionar un poquito cómo pensamos acerca de las personas con discapacidad. Siempre hemos pensado igual acerca de ellos, todos hemos pensado lo mismo, todos pensamos lo mismo, perdón. ¿Qué pensamos en relación de su capacidad para aprender? ¿Qué pensamos, cuántas personas con discapacidad hay en la escuela? ¿Qué pensamos con respecto a su capacidad para trabajar? ¿Qué tipo de personas con qué tipo de discapacidad están en entornos laborales? Y qué tanto pueden tener una vida independiente, ¿no? Son como los principales temas que abordaré hoy. Esto, pues, no sé, que me den dos respuestas con respecto a esto. ¿Alguien? ¿Sí? Ahorita hay aquí un movimiento de metamorfosis y hay una niña síndrome de Down, y ella cuenta que terminó su ciclo diversificado primario, pero cuando quiso entrar a la universidad no fue admitido. Okay. Ella tuvo una gran frustración, pero seguía adelante. Ella también es diseñadora de modas y la apoya a toda su familia. Pero digamos, la lección que da es que el ámbito universitario se le cerró a la posibilidad de que ella entrara por el síndrome de Down. ¿Isabela? ¿Es Isabela? No. ¿Es Isabela? ¿Springmore? Sí. Pero cuenta, a mí me impresiona cuando ella dice, me cerraron y tuve una gran frustración de no haber podido seguir en educación superior. Ok. Pues ahí podemos ver, ¿no? Este tipo de barreras, gracias. Pueden suceder dos cosas. Buenos días a todos. Bienvenida. Pueden suceder dos cosas. Una es la sobreprotección, ¿verdad? Y mi familia pasó con mi prima que a los 11 meses de edad le dio, hasta hoy día no sé qué fue lo que le dio, si meningitis, parálisis, no sé, porque antes no se conocía mucho en la provincia, ¿verdad? O se puede dar también de que se le exige más de lo que se puede. Y también tiene que ver, como dijo el doctor Vallardo, con mucha educación. ¿Qué telarañas tenemos en la mente de los problemas con las personas que tienen alguna discapacidad? Y también tiene que ver con recursos, ¿verdad? Porque puede uno tener una educación y saber que son personas que tienen potencialidades, pero que no se tienen los recursos. En el caso de esta niña Isabela, no es el promedio de los guatemaltecos, ¿verdad? O sea, ni del mundo en general tampoco. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces tiene que ver con recursos. Y antes pues se decía que se necesitaba educación especial. Los separaban y les ponían. Claro que sí necesitan alguna educación especial de recursos más que nada. En la escuela tenemos un estudiante no vidente. Los compañeros que dan en el primer ingreso tienen 300 alumnos y él está dentro de esos 300 alumnos. Ha sido un poquito complicado porque no hay material audiovisual de auditivo, perdón, que él escuche, y también hay computadoras ahora que pueden escribir de acuerdo a con su condición de discapacidad, pero requiere recursos, que no es tan fácil en nuestra población. Así es de que me parece que
es interesantísimo, pero no es suficiente la política, ni es suficiente la educación, sino que es un montón, una complejidad. Exactamente. Vamos a seguir. cada vez que abra, igual damos chance a 1 o 2 comentarios para tampoco irnos, y al final podemos abrir a comentarios generales, ¿no? Para esto es un poquito entender cómo ha evolucionado la visión que tenemos acerca de las personas con discapacidad. Anteriormente, hace mucho, pues no eran considerados ni siquiera miembros dignos de la sociedad, ¿no? Estaban totalmente fuera. Esto pasa con personas con discapacidad, pero ya nos decía el maestro Mejía que ha pasado con distintos tipos de poblaciones, ¿no? Población indígena, mujeres, personas con discapacidad. Entonces, hubo un momento en el que ni siquiera eran contemplados como miembros de la sociedad. Después evolucionamos y se vio bajo un paradigma médico. En este caso, se contemplaba a la persona con discapacidad como enferma, ¿no? Era una enfermedad que pues había que atender únicamente los servicios de salud desde la cuestión médica, y entonces había que curar a la persona, ¿no? Esa era la visión que se tenía. Posteriormente se identificó que sí podía haber un tipo de rehabilitación, que podría rehabilitarse a estas personas para pues poder tener una interacción social, ¿no? Una interacción social, poder un poco moverse, transitar, pero eso era todo, ¿no? Y esto no era suficiente. Más adelante dijeron, ok, estas personas sí pueden aprender, sí pueden desarrollar habilidades. Entonces empezó la parte de la educación especial, que fue entendible en su momento, ¿no? Podemos pensar que pues había ciertas técnicas específicas, entonces se generó esto, pero hoy en día no es suficiente. Entonces lo vemos ya desde una parte social, es una interacción social en donde se ve no solo a la persona, sino a su ambiente. Y esto me lleva, los enfoques anteriores, todos los enfoques anteriores se enfocaban únicamente en la persona, hacían énfasis en la persona. A quien había que ajustar era la persona. El enfoque social lo que hace es contempla los diferentes círculos en los que convive una persona, su familia, la sociedad, la comunidad, y todo esto tiene relación, la interacción de la persona puede estar facilitada, y el enfoque social contempla todos estos ámbitos, ¿no? Lo que hay que modificar aquí es la relación entre la persona y su ambiente. El ambiente ya forma parte importante de qué tan integrada puede estar una persona o no. Esto surge principalmente a raíz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que seguramente conocen. Suena un poco extraño, ¿no? Tener que haber hecho una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuando si la revisamos son los mismos derechos que tenemos todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos los mismos derechos. Esto puede sonarnos hoy en día como algo muy, muy obvio, pero llegar a esto tomó muchas implicaciones, tuvo que haber distintas interpretaciones, personas que abogaran, participación. Ahí también seguramente han escuchado la frase de nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? En donde por primera vez, y aquí hay testimonios de muchas personas con discapacidad que dicen, por primera vez nos preguntaron qué necesitábamos, qué queríamos. Entonces ya se generó este documento que sirve de marco para muchas de las secciones y para permear en todo lo que pues los distintos países vamos haciendo en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí quiero definir lo que viene en la convención como la definición de discapacidad. Está un poquito chiquita la letra, disculpen. La discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿no? Como ya hemos visto, y que resulta de la interacción entre las personas con ciertas deficiencias o limitaciones
y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Entonces, la discapacidad realmente no está en la persona, por estos cambios de palabras en donde que si antes era minusválidos, pues no es que sean menos válidos, ¿no? O si discapacitados, no, porque no son, o sea, la discapacidad no es una característica de la persona, o sea, no es lo que define a la persona, perdón, sino la discapacidad es esta presencia, esta dificultad a la que se genera a la hora de interactuar con una sociedad discapacitante. De ahí surge esta definición. Y entonces la diferencia está en los apoyos. Tenemos una persona que se desenvuelve, que tiene ciertas capacidades, ciertas destrezas y que se desenvuelve en un ambiente. ¿Quién de aquí cumple esos criterios? Una persona con ciertas capacidades y destrezas que se desenvuelve en un ambiente. Ok, todos entramos dentro de esa definición, ¿no? Y lo único que es un poco distinto, o podría parecer un poco distinto, es el nivel de apoyos y la intensidad de los mismos que requieren para poder interactuar en la sociedad. Aquí, en esta parte del funcionamiento, para nosotros poder interactuar, tenemos ciertas capacidades intelectuales, ciertas conductas que nos permiten desenvolvernos dependiendo del ambiente. No me comporto igual en casa que en la escuela, que en el trabajo, que con los amigos, que con el jefe. Entonces tengo que ir adaptando, modificando mi conducta, tener esta lectura social. Participación, interacción y roles sociales, tengo que aprender a convivir, ¿no? Que es uno de los pilares de la UNESCO en este sentido. Mi salud, es importante contemplar la salud, y todo esto es muy importante contemplarlo dentro de un contexto. No es lo mismo, como decía, los diferentes entornos en los que me desenvuelvo, el momento de la vida, el para qué estoy ahí, etc. Y la única diferencia es que requieren apoyos. Pero realmente no es tanto una diferencia porque pues yo también requiero apoyos en algunas cuestiones, ¿no? Todos requerimos de ciertos apoyos para realizar distintas cuestiones. Y lo que buscamos, y por eso supongo que todos estamos aquí, es poder ofrecer una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, que típicamente, por esta parte histórica, por esta visión, no han tenido acceso a las mismas oportunidades. Y eso obviamente va en detrimento de su calidad de vida. Entonces, pues es contemplarlas como, pues en la parte relaciones personales, académicas, la salud, la participación, la casa, la familia, opinar, ser libres, ¿no? Me gusta, o sea, como ser quien decidan ser y que tengan las oportunidades de desenvolverse en donde les plazca. Y por el tema de hoy nos vamos a enfocar en el derecho específicamente de la educación, ¿no? Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si todos los conocen, es lo que nos duele a nivel internacional, digamos, lo queremos buscar para el 2030, y la educación pues es el número 4, ¿no? Que es buscar una educación de calidad. Y esto contempla a la población en general, ¿no? No estamos hablando específicamente de personas con discapacidad, y quiero hacer un poquito un énfasis en qué es educación de calidad. Katerina Tomaszewski nos habla de 4 pilares, se llaman las 4 A's, y ella define que el derecho a la educación consta de asequibilidad, que puede entenderse como disponibilidad, pero asequibilidad para hacer A como todos los demás es la que es como un poco más oficial. Y esto nos habla de lo que nos decía, que estén las escuelas, que esté la infraestructura adecuada, que los maestros estén preparados, contar con los recursos, ¿no? Esto hasta hace unos años era lo único que se contemplaba como educación de calidad. Con esto era suficiente. Y el Estado era bien buena onda en proveer esta educación y a la población. Pero ya no es suficiente. Ya no es que sea porque gracias que lo estás proveyendo, sino es un derecho, ¿no? El derecho a la educación, y tengo derecho a esto, y ya no es suficiente únicamente contar con los recursos. Ahora necesitamos otras cuestiones. El siguiente pilar es la parte de accesibilidad. Aquí se refiere a
ok, ya está, pero ¿qué tan accesible es? Tengo que caminar 4 kilómetros para ir a la escuela, tengo que atravesar un río, la política no me deja entrar porque tengo ciertas características que no están contempladas dentro del sistema educativo, requiero muchos documentos que no tengo, y barreras también culturales, ¿no? La discriminación. Sí, aquí puedo entrar, la política no es barrera, la infraestructura tampoco es barrera, pero me encuentro con barreras actitudinales con las que no puedo convivir, ¿no? Entonces, bueno, y están las económicas también, ¿no? Ya nos hablabas de la parte de recursos, que bueno, recursos pueden ser económicos, materiales, personales, etcétera. La siguiente es la parte de la adaptabilidad. Las primeras dos nos hablan del derecho a acceder a la educación, ¿no? De tener oportunidad de contar con una educación. Ya una vez dentro del sistema entra la parte de adaptabilidad. Anteriormente, e incluso todavía hoy en día, es un sistema estandarizado, la misma educación para todos, los mismos métodos de enseñanza, y nos habla justo de ir adaptándonos a las necesidades específicas de cada estudiante. Un ejemplo es la parte de la lengua materna, ¿no? Recibir educación en, pues bueno, un idioma o una lengua que yo comprenda, ¿no? La parte de, pues no importa de qué forma lleguemos a los objetivos, pero sí es importante cumplir con un cierto objetivo. La educación tiene ciertos objetivos dependiendo del grado, el nivel, el curso. Hay un objetivo o varios objetivos a los que tenemos que llegar, entonces no importa cómo, pero sí es importante llegar a ellos, y diversificando métodos, que si algo más manual, más tecnológico, colaborativo, individual, toda esta cuestión. Y por último está la parte de la aceptabilidad, que esto es sentirnos a gusto. Yo como estudiante estoy sintiendo que le encuentro un sentido a mi educación, encuentro, abajo, perdón, es la parte como que pertinente, que sea una educación pertinente, que sí aprenda yo algo que me vaya a servir, y arriba es sentirme seguro, no ir con miedo a mi formación, sentirme respetado, de esto que hablábamos, ¿no? Influye la parte de las barreras culturales aquí, ocasionan que no me sienta a gusto ya. Y como miembros de un grupo, en esta parte como de cohesión. No es soy diferente, sino soy parte de un mismo grupo. Estas no necesariamente se dan 1, 2, 3, 4, ¿no? Puede estar existiendo una sin existir la otra, son independientes, pero es importante ir promoviendo todas estas cuestiones, y aquí las responsabilidades son distintas, dependiendo los miembros del sistema educativo, que el sistema educativo, la responsabilidad es de todos, ¿no? Hay cuestiones que se pueden asignar más al Estado, otras a los tomadores de decisiones, otras a las instituciones educativas, a los docentes, a las familias, a los estudiantes, ¿no? Entonces el sistema educativo, no sé por qué. Bueno, perdonen, sí lo veo aquí, pero aquí no me está apareciendo. Ahí vienen los miembros que comentaba. Entonces, todos formamos un rol dentro de este sistema y dentro del derecho a la educación y en la educación. Es importante conocerlo para saber a qué tengo derecho. Parece extraño, pero no todos sabemos a qué tenemos derecho, entonces eso tampoco lo podemos exigir. Nos conformamos con lo que estamos recibiendo porque creemos que es lo normal o porque pues así pasa, y no sabemos que podemos exigir que sí me deben aceptar en esta institución educativa, que no me pueden negar el acceso por ser mujer o por ser mayor o por tener discapacidad, ¿no? En este sentido es esta parte. Voy a una educación para desarrollar competencias y habilidades, porque no es un nada más, bueno, vente, siéntate aquí y pues a ver, entretente, sino es, tengo un objetivo de la educación que es formar habilidades. Y en este sentido juega este doble papel que también nos comentaba el maestro, como reproductora de valores inclusivos o de conductas excluyentes, ¿no? Al convivir yo con la diversidad puedo generar más oportunidades y estar mucho más abierto, ¿no? Entonces es como una cuestión exponencial.
les dejo como esta pregunta de qué me corresponde hacer a mí, porque solemos culpar al otro, ¿no? Son los padres de familia, son los estudiantes, son las políticas de la universidad, es el sistema educativo, es Guatemala, ¿no? Es el mundo, siempre alguien más es el culpable y todos podemos tener cierto grado de responsabilidad y de poder hacer las cosas mejor desde nuestra perspectiva. Esto suena muy bonito, así como esto es lo ideal y esto es lo que debiera ser, pero ¿por qué si el derecho a la educación es de todos, qué nos tiene aquí si ya estuviera resuelto? Pues parte de lo que hemos visto de la evolución histórica, de cómo se ha abordado, ahora sí es un poco los enfoques de la exclusión, ¿no? En la parte de exclusión es un momento en donde no se contemplaba que ciertas poblaciones, población indígena, personas con discapacidad, mujeres, personas de cierta raza, tuvieran acceso a la educación. Estaban fuera, ni siquiera los veíamos, no nos preocupaba, y nosotros estábamos aquí con nuestro sistema educativo, nuestros trabajos, nuestro entorno social, ¿no? Posteriormente, en la parte ya un poco de la educación especial que veíamos antes, están los enfoques de segregación. Ok, sí, que tienen derecho a todas estas cuestiones, pero pues en un entorno separado, ¿no? Hay un ellos y hay un nosotros. Y esto, como decía, puede ser por un enfoque de, pues, que se requiere ciertas formas de enseñanza distintas, porque se sienten más a gusto, nos sentimos más a gusto conviviendo con iguales. Hay muchas razones que pueden explicar estos modelos, que durante mucho tiempo funcionaron así, pero hemos ido evolucionando en algunas cuestiones, ¿no? ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Qué modelo sigue? Integración, exacto. Y en la integración, ¿qué pasa? ¿Quién dijo integración por ahí? ¿Qué es la integración? Es acoplar a todos en el mismo espacio, pero no darle herramientas a las personas con discapacidad para que tengan la misma educación que todos, sino que están adentro, pero no se les brinda las herramientas necesarias para ellos. Okay. Están pero no están, ¿no? Entonces ya podemos ver que está esta parte, pero seguimos teniendo ahí claramente segmentado, perfectamente identificados. Sigue habiendo un nosotros y un ellos, ¿no? Entonces ya es un paso más adelante, se dan estos modelos, pero todavía podemos ir más allá, que es el enfoque de la inclusión. ¿Alguien sabe la diferencia entre la inclusión y la integración? Que dijeron así, este es el... la principio. Aquí todos cabemos, exacto. Y reconoce aquí, si se fijan, solo hay muchos puntitos grises y poquitos de colores. Aquí hay puros puntos de diferentes colores. Aquí ya reconoce la diversidad que hay en cada uno de nosotros, independientemente de qué condiciones y qué características tengamos. Aquí es aceptar las diferencias, aquí es acogerlas, aquí es reconocerlas y darles un lugar, que cada quien nos podamos desenvolver con nuestras particularidades y contribuir y participar y aprovechar estas diferencias, ¿no? Entonces, en la parte de integración, es la persona quien debe ajustarse, que es lo que veíamos en las definiciones también antes. La persona debe ajustarse al ambiente. Entonces, ven a la escuela, pero si no puedes, pues es tu bronca, ¿no? O en los trabajos también. Vente, pero pues no vamos a hacer nada especial y tienes que cumplir como todos los demás, ¿no? Entonces ese es un enfoque de integración que fue muy bueno, claro. También esto nos permitió ir conociendo las necesidades y demás para poder pasar a un enfoque de inclusión en donde lo que tenemos que modificar es el ambiente. No podemos esperar que funcione lo mismo para todos, porque no es así. Y inclusive para personas que no tenemos alguna discapacidad, pues tenemos que irnos ajustando, ¿no? A veces, pues,
ciertos horarios, y ahorita está evolucionando la sociedad tanto en la escuela como en los trabajos, como en general, es mucho más flexible. Entonces aquí son estructuras flexibles. ¿En dónde nos encontramos hoy en día? ¿Quién dice segregación? Por acá. ¿Quién dice integración? Integración. Aquí estamos en la exclusión todavía. ¿En la exclusión? Yo creo que estamos en un poco de todo. Depende del área, exacto. Depende del contexto, a dónde nos vayamos, desde qué punto de vista lo estemos analizando, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un esquema mixto, ¿no? Vamos cambiando, creo que el grueso de la población queremos ir evolucionando hacia la derecha, pero pues no sabemos bien cómo, nos cuesta trabajo, no tenemos los recursos, no tenemos el conocimiento, ¿no? Son como muchas cuestiones, o no tenemos el interés. Hay muchas cuestiones para esto, pero pues es importante irlo identificando y entender qué pensamientos estamos teniendo y no contemplarnos como yo soy inclusivo, no, yo soy integrador, no, yo soy segregador, no, yo soy excluyente. No, tenemos pensamientos todos los días que pueden estar dentro de las 4. Entonces es estar pensando, esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, ¿bajo qué enfoque lo estoy haciendo? Estoy pensando en que hay un yo y hay un los demás. Estoy pensando que no me importan los demás. Estoy pensando que pues es bronca de la otra persona si no me entiende. O estoy pensando en cómo le hago, cómo ajusto yo para que mis alumnos me entiendan, qué puedo hacer mejor, cómo puedo contemplar a todos. Entonces ese es como algo que los invito a estarse cuestionando constantemente, ¿no? En este caso, la organización y la universidad, el contexto debe hacer ciertos ajustes al ambiente para poder incluirnos a todos, ¿no? Y a la hora que nos incluye a todos, conoce otro tipo de necesidades específicas y entonces vuelve a hacer ajustes. Entonces se da como en un proceso de mejora continua, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir evolucionando, para ir cambiando de un esquema al otro? ¿Quién sabe la respuesta? Yo diría que para empezar con acciones concretas que deberían de haberse tomado hace mucho tiempo y no se han hecho. Y que las entidades educativas son las primeras que lo tendrían que hacer. Yo ingresé a la universidad hace 41 años. Y mi primera sorpresa fue ver que en los edificios de varios niveles no existía una forma, ni siquiera para las personas que tenían sus pies como debía ser, no existía una forma para salir en el caso precisamente de un sismo. Yo venía de Estados Unidos, donde había estado un año después de haber estado en un colegio privado aquí, que era otra onda muy diferente del resto. Pero yo me fui a Estados Unidos y me di cuenta que en todos los edificios que tenían más de un nivel había unas escaleras de escape. Y para mí fue un choque encontrar que aquí no existía ni siquiera eso. Ni eso. Y han pasado 41 años y seguimos sin tener una forma de salir, porque ahorita acabamos de tener el sismo, ni siquiera tenemos una forma de salir si el sistema de elevadores no existe, y a veces ni siquiera hay elevadores. Entonces esa es nuestra forma de cambiar. Ahí está la respuesta. ¿Están de acuerdo los demás?
Lo primero que tenemos que hacer es poner elevadores o escaleras para los sismos. No, pero es que es una ¿Para qué? La idea que un poco es la actitud, el respeto y la tolerancia. Si digamos cambios efectivos que se han hecho, pero que no se respetan. Entonces, si yo considero al otro, no voy a usar una rampa para entrar en moto, ¿verdad? Entonces, yo respeto que esa rampa fue hecha por una razón. Pero, digamos, la tolerancia y el respeto es lo que tal vez la actitud que yo tome hacia ciertos temas. Y estos temas de inclusión, digamos, yo que he estado trabajando tal vez los últimos 20 años aquí en la universidad y he visto la evolución, digamos, la tolerancia, el respeto va cada día peor. Y yo veo que, por ejemplo, tratamos de manejar temas de inclusión social, donde está desde el enfoque de género, la discapacidad, la parte étnica, los comportamientos sexuales, digamos, la diversidad sexual. Y entonces, digamos, cómo yo voy a tolerar estos cambios y esta inclusión desde una visión de respeto y de tratar de hacer algunas acciones estratégicas que tengo que ir a cada rato convencer a la autoridad de que esto es importante y esto no debe de ser. Si yo veo que digamos mi respeto y tolerancia hacia los cambios que están habiendo y a la inclusión que debemos dar en la universidad, y ya son otros tiempos, digamos. Entonces, aquí se ha hecho un estudio de infraestructura y hace más de 15 años ya el campus se saturó, la capacidad física del campus. Eso estaba demostrado con estudios en infraestructura y todo por la masificación universitaria, digamos. Entonces, si los edificios, la infraestructura está, digamos, colapsando y tampoco adaptado incluso han tratado de hacer vías de escape, algunas medidas, pero que al final, digamos, la saturación y la masificación no permiten que esas medidas funcionen por lo mismo. Pero platicando con personal, por ejemplo, de parqueos de seguridad, bueno, yo veo aquí que no se respeta. Entonces, si desde el menor hasta la autoridad no hay una línea, entonces sí hay, digamos, yo pienso que eso es lo más importante. Ok, entonces lo más importante es que todos cambiemos de actitud. Ajá, Eso es lo primero, ¿están de acuerdo? Yo creo que el tema de la inclusión depende en gran parte de la capacidad de interacción interpersonal de todos los que estamos en un lugar como este. Es decir, lo que creo yo, con todo el respeto del caso, es que no alcanzamos verdaderamente a entender lo que significa esa interacción personal. Porque que entre, pero qué lindo te ves de lejos, mientras no tengas nada que ver conmigo. Entonces eso da una serie de problemas. Aquí en la universidad, el centro de salud de la universidad estaba en el tercer nivel de uno de los edificios. Entonces yo tenía un conato de infarto o algo por el estilo, imagínense subirme todavía. Sin embargo, muy consciente de eso, la institución universitaria este año logró bajar el sistema de salud a un primer nivel para poder obtener una mejor atención. También lo de actitud, pero también hay algo de legislación, ¿no? Obligación. Entonces, ¿esa es la respuesta? Sí. 3 más, 1, 2 y también alguien más había levantado por atrás. Justo cuando habló la doctora, de su participación, cuando tocó el caso de la estudiante que vivió frustración y que no entró a la universidad por su sueño. Entonces yo pienso igual la frustración que uno puede sentir y vivir cuando uno va a ver distintos ambientes educativos distintos. Uno tiene la oportunidad de ir a instituciones privadas y también estatales. Entonces uno va a ver justo lo que estamos hablando aquí, como que está permeando la indiferencia que existe en tantas personas que deberían ser las responsables de poder actuar, poder accionar para empezar a hacer pequeños cambios. Y la actitud es lo que realmente lo frustra a uno cuando uno llega a la intención de ir a proponer cambios que no van a requerir gastos o finanzas, dinero, pero no uno se ve así como de pronto cruzado, así, qué indiferencia. Incluso hasta uno llega a escuchar comentarios, ay mira, al fin y al cabo lo que nos importa son los estudiantes.
y uno se queda así, ¿qué? Este es un problema preocupante y aunado también por otro lado al desconocimiento, de la ignorancia, que muchos maestros, si vamos a partir desde el tema del PND, ¿verdad? Uno va a ver la indiferencia que tienen como para tener que conocerlo obligadamente los maestros que están ahí interactuando con los niños día a día, ¿verdad? Okay. Entonces es preocupante eso. O sea, secunda lo de la actitud, ¿no? Pues, ok, por allá atrás, el último. Pues es cierto que es cambio de actitud. El problema es cómo cambiamos de actitud. Culturalmente los latinoamericanos reaccionamos para poder cambiar de actitud. Es decir, como hay sismo, entonces hablemos de cosas. Como hay huracán, entonces, o sea, somos reaccionarios. De manera que ese cambio de actitud pienso que surge cuando, como dijo el maestro Bayardo, cuando se sufre, cuando se vive. Entonces se cambia de actitud, pero muchas veces ese cambio de actitud fue reaccionaria. No es como el pensamiento anglosajón, en donde la visión es futurista. No, aquí reaccionamos cuando sufrimos. Creo que ese es el problema, y en la educación no sale de ese esquema mental, es decir, vamos a reaccionar por sufrimiento, no por visión de desarrollo. Okay. Entonces ahí tenemos un problema cultural, creo. Ok, entonces vamos a ver. Si esperamos a que todos cambiemos de actitud, nos va a tomar mucho, ¿no? O sea, si ese fuera el camino, la respuesta correcta, la forma de hacerlo, nos va a tomar no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cómo lo aceleramos? Perfecto, establezcamos políticas que nos obliguen a cambiar de actitud. Ok, listo, lo logramos, va a tomar tiempo, ya estamos todos listos, ya estamos todos, queremos aceptar, somos muy inclusivos, estamos listos, pero no tenemos nada de infraestructura. Entonces nos va a tomar otros muchos años porque requiere recursos, requiere el tiempo de la construcción. Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Tenemos la infraestructura, pero no tenemos el uso adecuado de la infraestructura. Entonces, es un poco por todos los caminos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por donde vayamos pudiendo. Y aquí las distintas respuestas fue como, otra vez, el otro. Que quien haga las políticas las haga. Que los demás cambien la actitud. Que la escuela ponga sus escaleras. ¿Qué puedo hacer yo? No me espanto ante, híjole, todo lo que falta de hacer, es muchísimo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién sabe? Porque luego hay otras prioridades y no hay los recursos. No, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué puedo hacer yo en cada momento en el que me interrelaciono con la diferencia? O sea, con cualquier persona con la que yo estoy relacionándome. Y para esto hay una guía que ya tiene la maestra Perla, ya le compartí yo el documento para que pues pueda hacérselos llegar también. Me gusta mucho este documento, es de Tony Booth y Mel Ainscough. Ellos diseñaron una guía para poder hacer los centros educativos más inclusivos. Y por esto es que sean centros para todos, en donde todos se sientan a gusto, ¿no? Que ya lo comentábamos, era el último, la parte de la aceptabilidad, el último cuadrante del círculo, y que también nos lo comentaba aquí la compañera. Esta frustración, ¿no? ¿Cómo evito estas frustraciones, etcétera? Entonces, este documento me gusta mucho porque menciona justo que la inclusión tiene una relación entre políticas, culturas y prácticas. Que justo, y no son paleros, no, yo no los conocía hasta el día de hoy, las respuestas que dieron están en estos tres ejes, ¿no? ¿Sí? Siempre en relación al pensamiento de inclusión. Nosotros pues estamos contratados por la universidad, vamos a las escuelas primarias o preprimarias en el área rural o urbana, pero hay una pregunta en la ficha que
siempre me ha despertado así como inquietud y una pregunta que dice, la ficha que llenamos y dice, ¿tiene alumnos con necesidades educativas especiales? Y la respuesta es no. ¿Quién de aquí tiene alumnos con necesidades educativas especiales? El concepto es, pero si ve, no necesita atención especial. Como tiene las dos manos, entonces no, o sea, necesito estar con ciertas limitaciones para que me consideren o consideremos al alumno con necesidades educativas especiales. Okay. Pero eso es como un claroscuro tan amplio. ¿Cuáles serían entonces los criterios para decir este alumno sí necesita atención especial porque le cuesta memorizar o porque le cuesta relacionar? O sea, voy a andar en ese tema un poquito más adelante. Es una pregunta que hago porque no sé. Ahí está la duda, ¿no? ¿Qué criterios tomamos? Okay. Porque también el maestro no tiene el criterio para decir sí o no. Ok. Voy a hablar de eso más adelante y eso me lleva un poquito también, ¿qué entendemos por inclusión? ¿Dónde está la responsabilidad de inclusión? Directo al aula, ¿no? El profesor con el alumno, ahí es en donde se da el proceso de inclusión. Solamente con los alumnos que tienen, con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Es responsabilidad del profesor y ya sabe cómo, no sabe cómo. Bueno, pues el departamento de orientación, bueno, pues las escuelas especiales. Es responsabilidad de todos. La inclusión se da en todo el sistema educativo. Léase todo lo que no leyeron, porque no aparece aquí. La relación en el aula, la relación con los compañeros, la relación con los colegas de trabajo, con los directivos, con los padres de familia, con la comunidad en la que está inserta el centro. Todo eso es inclusión. Y esta guía justo contempla eso. Contempla la participación de todos dentro de estas tres dimensiones, que ya quedó claro, ¿no? Que están interrelacionadas y no hay, es un poquito como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es antes? No sabemos, están las tres interrelacionadas. El índice divide en secciones, entonces nos dicen la dimensión A, que es la de culturas. Esto lo pone así, pero menciona aquí mismo en el documento que no hay una que va primero, ¿no? Hay que ponerlas en algún orden en un libro. Entonces la de culturas dice, su sección 1 dice construyendo comunidad. Esto es que todos formemos parte. Lo que veíamos ya de no sentirnos frustrados, de poder ser miembros de una misma comunidad. Entonces, construyendo comunidades que todos nos sintamos aceptados, que haya un proceso de inducción para los estudiantes nuevos, para personal docente nuevo, ¿no? Porque aquí contempla a todos. Todos debemos estar, todos somos parte de la comunidad, las personas de mantenimiento, el personal administrativo, personal docente, directivos, alumnos, familias, todos debemos sentirnos a gusto. Estableciendo valores inclusivos es la segunda dimensión, nos habla de un marco de valores, respeto, aceptación de la diversidad, responsabilidad, que nos permiten construir sobre ellos para la diversidad, para la inclusión. Otra riqueza de este documento es que no se pelea con otras metodologías o con otras filosofías educativas. Puede compaginarse muy bien con otros tipos de métodos y de modelos educativos. Es una forma de vivir, digamos. En la dimensión B nos habla de las políticas. La primera dice desarrollando un centro escolar para todos. Aquí aborda las políticas, que diga que se acepta a cualquiera, que no se discrimina, que las instalaciones son adecuadas, que hay un esquema de compensación y tabuladores para el personal docente. Esto nos habla en esa sección. Después, organizando el apoyo para la diversidad. Ahí ya establece criterios específicos, si se pueden dar ciertos, si existe esta flexibilidad de modificar, de adecuar, de ajustar algunas cuestiones dentro del centro. Y la dimensión C es la de prácticas, construyendo un currículum para todos, en la parte de currículum, ¿no? de la oferta educativa, a nivel documental para después llevarlo a cabo en el aula. Y la última es orquestando el aprendizaje, que ahí sí ya se refiere
a la entrega directa al proceso de enseñanza-aprendizaje, a las ferias escolares, etc. Y dentro de cada una de estas secciones tiene indicadores y preguntas. Entonces, es un documento muy rico en donde dentro de cada uno de estos va poniendo preguntas. Todos se sienten bienvenidos. Hay procesos claros de emergencias. Se acepta a alumnos con discapacidad, se acepta a alumnos de población migrante. Todo ese tipo de preguntas las va haciendo. Y al final hay líneas en blanco. Y los autores dicen, completa aquí con lo que creas que funciona para tu contexto, ¿no? Entonces, esta es una guía, es una orientación, no son los pasos que se deben seguir, y son muchísimos indicadores y muchísimas preguntas, y entonces, tú puedes, o sea, si analizas, si haces el diagnóstico de con cuál de todos estos cumplimos, es abrumador, ¿no? Es sorprendente porque cuando lo hagan se van a dar cuenta que hay muchas cuestiones que no tenían contempladas como que eran inclusivas, y que sí se están dando. O sea, nadie estamos en ceros, ninguna institución está en ceros porque algo hay, o sea, ya hemos dado pasos, se ha avanzado en este sentido, pero por otro lado, pues va a haber muchos aspectos que se pudieran mejorar. Entonces, también propone una metodología de cómo poder ir transformando nuestras realidades haciendo uso de esta herramienta, y el primer paso es que alguna persona, algún grupo de personas conozcan este documento. ¿De aquí alguien ya lo había escuchado, ya lo conocía? ¿No? Ok. ¿Cómo se llama? ¿Otras herramientas que conoces? Unas compañeras de varias universidades de Costa Rica hace un mes estuvieron acá dándonos también, compartiendo su modelo de inclusión en las universidades. Ok. Y nos dieron un copia. Ok, entonces es un modelo que diseñaron ellas en Costa Rica, ¿ok? El proyecto que le comentaba de interinstitucionalidad, digamos, de inclusión en instituciones de educación superior, que ve las dimensiones desde lo que decíamos transeccionalidad, ¿verdad? Viendo discapacidades, género, etnia, edad y grupos de generación sexual. Entonces, sí hay universidades europeas y latinoamericanas y centroamericanas, porque entraron Costa Rica, El Salvador, México. Guatemala solo entró al proyecto Quality, pero digamos sí es una tendencia, digamos, de llegar a estas medidas de inclusión social siempre en instituciones de educación superior que contempla para... Ok, perfecto. Y también aquí en Guatemala el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Especial, también diseñó una guía. Ok. Entonces, pero lleva la reflexión, ¿verdad? Que los maestros no llevan a la práctica esa guía. Sí, hay muchos instrumentos de los que... Ya están los instrumentos, ya han recibido capacitaciones, pero lo que hablamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces aquí es conocer, puede ser este instrumento, otros, ¿no? A mí me gusta mucho este, considero se puede adaptar, es para centros educativos, pero nosotros lo aplicamos también para inclusión laboral, por ejemplo, ayuda como marco de referencia, obviamente las preguntas no son tal cual, pero te abre a cuestionamientos, te orienta en cómo lo puedes hacer. Posteriormente, que hay un equipo, una persona que tiene esta motivación, este interés, descubriendo juntos. Ahí se hace este diagnóstico de cómo nos encontramos en políticas, culturas y prácticas, qué ya logramos, qué no hemos logrado. Ya que se tiene este documento, entonces sí, se elabora un plan. Y aquí la cuestión es establecer prioridades, ¿no? ¿Y cómo podemos establecer las prioridades? Uno, que consideramos más importante, pero también que es viable, ¿no? ¿Con qué recursos humanos, materiales contamos, actitudinales, para poder implementar estas mejoras? Trazarlas, determinar en cuánto tiempo lo vamos a cumplir, en 3 meses esta meta, en el siguiente ciclo escolar la que sigue, algo alcanzable, algo que no nos asuste, que corresponda al equipo que armamos, ¿no? El tamaño del equipo, la capacidad de cambio que tenemos. Esto se puede llevar a cabo a nivel aula, a nivel grado, a nivel, valga la redundancia, sector, institución educativa, entre distintas
instituciones que colaboren en conjunto y pues después de hacer un plan, lo importante es pasarlo a la acción, ¿no? Entonces, implementarlo, que es esta parte, pues hay que empezar con algo, vamos haciendo cambios, entonces ya tenemos esto cubierto, podemos ir teniendo esto, porque si no hacemos, porque nos asustamos de todo lo que hay que hacer, pues siempre va a seguir eso estando para allá, ¿no? Entonces, tenemos que pasarlo a la acción y después de pasarlo a la acción, ¿qué sigue? Evaluación, exactamente. Importantísimo, ¿no? Muchas veces ya nos quedamos, muchas veces incluso nos saltamos ¿no? Ya, nos ponemos a hacer, no, hay que hacerlo para que funcione, hay que fundamentar, hay que justificar, hay que planear y entonces después lo hacemos. Ya que lo hacemos, hay que evaluarlo. Y no pasa nada si no se cumplió, lo pusimos porque creíamos que lo íbamos a hacer, pero no pasa nada. Tampoco tenemos mucho la cultura de, es que no lo hice y había quedado que lo iba a hacer. Si no lo hicimos, no lo hicimos. Imagínense qué grave. Sí, ya tenemos las rampas y entonces viene un estudiante, porque ya estamos comunicando que tenemos las rampas que nos comprometimos y gracias, ¿cuáles rampas? ¿No? Entonces, es importante ser honestos. Este es un proceso de mejora continua. Y tal vez no se hizo porque no tuvimos los recursos, no nos alcanzó el tiempo, no supimos cómo hacer o porque las prioridades cambiaron. Entonces, revisamos, establecemos siguientes pasos, volvemos a hacer todo el proceso y puede ser que la prioridad haya cambiado y eso ya no lo vamos a hacer. O puede ser que, híjole, qué mal que no lo hicimos y lo volvemos a poner en el plan de este. Entonces, es un ciclo de mejora continua. Esto, pues la idea es que no tenga fin y cada año, cada ciclo, cada lustro, cada determinado tiempo, volver a revisar y entonces así vamos avanzando, ¿no? Y siempre enfocados en el beneficio de la persona. ¿Quién es la persona? Gracias, todos, ¿no? Todos y cada uno. Aquí dejamos de enfocarnos en una población específica, porque bajo la visión de inclusión, y las guías de este documento también orientan a eso, es para todos, que todos nos sintamos incluidos, que todos tengan respuesta a sus necesidades. Entonces es en esta flexibilidad poder ir implementando mejoras. Y aquí nos vamos a encontrar, y voy un poquito ya hacia la pregunta de las necesidades educativas especiales, cómo poder detectar esto a nivel aula, ¿no? O sea, todo esto puede ser a nivel aula, pero también es así a nivel institución educativa. Pero a nivel aula es esta parte, ¿no? ¿Cómo sé cuáles son estas necesidades educativas especiales? Pues es importante que al inicio de cualquier ciclo conozcamos a nuestros estudiantes e identifiquemos a qué barreras se están enfrentando. ¿Quiénes se enfrentan a barreras? ¿Únicamente las personas con discapacidad? Todos podemos enfrentarnos a barreras, ¿no? Y hay barreras que son temporales, hay barreras que serán un poco más duraderas, pero es importante detectar esto de todos mis estudiantes. Esto va a ir modificándose dependiendo el nivel de interacción que tenga yo con ellos. No va a ser lo mismo un responsable de un grupo durante toda la jornada y que los ve diario, ¿no? Educación de los primeros niveles, después que están la mitad del tiempo, o en educación superior que están solo unas horas a la semana. Entonces, pero podemos ir obteniendo esta información. Y también el proceso de inclusión nos contempla a todos como sujetos activos. ¿Se acuerdan que dije que la responsabilidad era de todos? Los estudiantes también tenemos nuestra responsabilidad, entonces es preguntarles cómo te sientes, qué necesitas, qué quieres aprender, cuál es tu forma de aprender. Esto también dependerá del nivel, de la edad de la persona que estemos preguntando, pero todos podemos dar información, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a identificar barreras, observar a todos, no a los típicamente ya señalados, etiquetados y considerados como los estudiantes de inclusión, los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque pues no nos queda claro este término, ¿no? ¿A qué se refiere? Puede ser alguien con un problema emocional, puede ser alguien que le tome más tiempo resolver las cuestiones, puede ser alguien que tiene problema, que necesita las cosas más rápido y estar en muchas cosas porque si no se aburre, ¿no? Pueden ser muchos aspectos distintos. Y si yo identifico esto, puedo después
juntarlo y empezar a ver yo a nivel grupo, porque finalmente mi entrega, o sea, mi coordinación de este proceso educativo, tengo al grupo, ¿no? Habrá algunos a cuestión individual que se podrán quedar en esa parte, pero creo que la mayoría de aquí están frente a grupo. Ya que tengo un grupo, yo puedo identificar por necesidad, por requerimiento, y la necesidad, ojo, no es, tiene síndrome de Down, porque una persona con síndrome de Down es diferente a otra persona con síndrome de Down. Habrá quien pueda leer al mismo ritmo que sus compañeros, habrá quien le cueste más trabajo. Entonces, si aquí estamos poniendo síndrome de Down, déficit de atención, no estamos haciendo un buen diagnóstico. Lo que requiero aquí es desmenuzarlo lo más que pueda para identificar cuestiones que hasta fáciles son. Necesita más tiempo, necesita más atención, requiere otro tipo de material, ¿no? Este tipo de cuestiones. Al yo recabar la información, puedo analizar los resultados e identificar mi grupo. Varios requieren diversificar mis métodos. Varios otros requieren una entrega más visual, ¿no? Entonces, puedo ir yo haciendo, a partir de los datos individuales, una estrategia, una planificación que responda a las necesidades individuales a nivel grupal. Y dejo yo de estar contemplando que si fulanita es la que requiere el apoyo específico, porque la acción, y lo he visto millones de veces, puedo estar haciendo una acción para beneficiarte a ti y al final muchos otros acaban siendo beneficiados. Entonces, ¿por qué hacerlo sin querer? ¿No? El chiste es encontrar y hacerlo con un objetivo formativo, identificando qué necesito para enriquecernos a todos, y ahí es en donde la diversidad realmente enriquece, abrir la participación, y de esto podemos ir trabajándolo. Claro, esto lo estoy diciendo ya muy fácil, ¿verdad? Es tenerlo claro, irlo trabajando y encontrar las formas. Lo que te funcionó con un grupo no te va a funcionar con otro necesariamente, ¿no? Entonces, hacer esto cada vez que tengas un grupo, y no necesariamente a inicio de ciclo va a ser lo mismo que necesitan al final. No vas a estar evaluando cada semana qué tanto necesitan, pero sí con cierta periodicidad, la que corresponde al grupo, ir teniendo esta sensibilidad, irnos volviendo expertos en percibir información, datos, ¿no? O sea, información muy desmenuzada para poder hacer esto, y siempre contemplándolo dentro del contexto. O sea, aquí no hay recetas de cocina, no hay una fórmula de hacerlo. Y aquí es muy importante por eso estar compartiendo mejores prácticas. Oye, he hecho esto, ¿cómo ves? ¿A ti qué te ha funcionado? Y ser humildes en este sentido, porque muchas veces, híjole, no sé si lo estoy haciendo bien, lo hice como yo pensé, pero ¿y si alguien me regaña porque no lo hice correctamente? ¿Y si no era adecuado, pero ya lo hice? Y ser abiertos en qué está pasando, tomar la decisión lo mejor que contemplemos, y sí pasar a la acción y evaluarla, ¿no? Ser responsables en el trabajo que hacemos día a día. Aquí les voy a pasar un video. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Sí? Entiendo todas estas situaciones o los pasos para la detección de las necesidades. Quisiéramos saber, como decía aquí el compañero, que solo vamos, vemos, pero muchas veces también nos quedamos con los brazos cruzados porque no sabemos qué sugerir y a dónde enviar. Se me viene a la mente un niño, ¿verdad?, de segundo grado primaria que tiene parálisis de las piernas y se conduce a través de una motoneta así plástica. Tiene que bajar gradas y todo. Si no es por los amigos, él no bajaría las gradas nunca, ¿verdad? Entonces, porque no hay condiciones físicas y menos condiciones, en este caso aparatos o alguna cosa por el estilo. Entonces, habrá algún centro especial. Además, nosotros solamente les referimos que en las direcciones departamentales hay un encargado sobre asuntos de necesidades especiales, pero no sé, hasta la fecha no sabemos si exactamente funciona, o hay alguna otra dependencia en Guatemala que donde se pueda recomendar a estas personas, porque ellas sí hacen. Por ejemplo, los maestros y maestras hacen sus investigaciones, llegan al problema, pero nunca le dan solución. Entonces yo quisiera saber si en algún momento usted tiene o nos puede compartir
algunas instituciones. Ahorita respondo, aquí reaccionaron al comentario entonces. No se trata nada más de quién me va a resolver el problema. Se trata verdaderamente que en el compromiso que aceptamos, nosotros busquemos los mecanismos necesarios para. Porque el tema de que alguien baje al niño las escaleras es lección del niño y de sus compañeros. Sus compañeros están aprendiendo verdaderamente a hacer esa interrelación que es la vida. Yo creo que no es nada más así, puedes buscar, es importantísimo el que también la gente tenga actitudes abiertas en su mente y en su corazón para poder participar verdaderamente en esa llamada inclusión. La educación es integral, la educación también ha modificado, ya no es únicamente académica, la educación tiene que formar a la persona para su toma de decisiones, su autodeterminación, o sea, para poder tener la confianza de identificar qué es lo que necesita y colaborar con los demás, y cada uno en esta parte de valores y comprender al otro. Yo necesito que me ayudes a bajar las escaleras, a agarrar el vaso, pero otro necesita, piensen en sus amigos, a algunos se les complican más ciertas cosas, entonces dices, bueno, yo hago esto, pero otros son buenos para alguna otra cuestión. No quiero dar ejemplos para que en verdad piensen en qué cosas. Lo hemos hecho toda la vida. Toda la vida vamos compensando, vamos interactuando con distintas cuestiones. ¿Por qué tenemos que poner a ciertas personas distintas etiquetas que sean distintas? Es ver a la persona, independientemente la raza, la condición física, la condición intelectual, las habilidades, la motivación, la intensidad, ¿no? Es vernos en la diferencia y en ese sentido entender con el otro, en la diversidad. Si se acuerdan en los circulitos, esto es qué contribuye cada quien, ¿no? Y de ese ejemplo definitivamente es de inclusión. En la parte de instituciones, obviamente sí, también sucede, no siempre vamos a poder resolver esto a nivel aula. Habrá casos en los que sí requeramos de la intervención de un especialista, pero es en conjunto, en equipos multidisciplinarios. Puede ser que con pasarlo a mi coordinadora o a la orientadora sea suficiente, pero a veces requeriremos el apoyo de alguna institución especialista en el abordaje de ciertas condiciones, ¿no? Algún neurólogo, alguna asociación civil. Es trabajar juntos en y para la diversidad, ¿no? Entonces ir enriqueciendo esto. Les voy a pasar un video que tiene mucho que ver con las etiquetas. Basif heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a contour. Yeah, even I felt that. Yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on.
لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء، ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that الليبلز او الشعار او المغلف او التصميم هو بس للعلب مش للناس. رسالة واضحة، يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن اول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Personas porque eran lo opuesto a los estereotipos, pero darnos la oportunidad de conocer a la persona como es, quitándole la etiqueta, porque también sabemos de que recibimos la lista de estudiantes, ya sabemos, hay alguien que es así, y es así, tiene estas características, o vemos el diagnóstico, luego, ¿no? A ver el diagnóstico. No importa, podemos tener el mismo diagnóstico, pero somos distintos. Podemos no tener diagnóstico y tener necesidades educativas muy importantes. Podemos haber pasado sin haber aprendido y sin haber identificado que requerimos ciertas cuestiones. Entonces, en verdad, dense la oportunidad de conocer a cada una de las personas, digo, estudiantes o colaboradores, a cada una de las personas con las que interactuamos desde su esencia, desde quiénes son, desde qué nos quieren comunicar y no la etiqueta que traemos de alguien. Desde la primera impresión, ¿no? Dice, toma 7 segundos. Ustedes me vieron, yo llegué aquí y pensaron distintas cosas. Unas pueden ser ciertas, otras no, ¿no? Entonces, es natural clasificar, sentirte identificado o rechazar, pero o sea, dar un momento a eso y después decir, ok, estoy listo para conocerte, para ver quién eres y cómo puedo convivir contigo, qué podemos aportarnos uno a otro. Entonces, en este sentido también podemos buscar estar con iguales, pero si reconozco al otro como tan igual, como diferente a mí, podemos ir teniendo una sociedad que realmente interactúe. Y esto suena muy lindo, y cambiemos el mundo y mejoremos una mejor sociedad. Es una realidad, o sea, sí está pasando, sí puede pasar y está dentro de nosotros tener estas cuestiones. Voy a platicarles rápidamente 2 cuestiones. Eso es a nivel educativo. Yo trabajo también en una fundación que apoyamos la vida independiente de personas con discapacidad, principalmente intelectual y dentro del espectro autista. Y ahí nos enfrentamos a las mismas cuestiones. Apoyamos la inclusión laboral y pues obviamente para incluirnos laboralmente tuvimos que haber recibido una formación, ¿no? Entonces las mismas barreras que nos enfrentamos en la educación nos las enfrentamos en el sector laboral. Y aquí esto también las nuevas generaciones que han convivido o han tenido la oportunidad de convivir y estudiar con personas con discapacidad son más abiertas, saben qué tipo de apoyos requieren. En un salón ya me decían, perfecto, porque habían tenido compañeros sordos que pues tenías que hablar de frente. O sea, ya lo saben, ya lo traen, ya están programados con ciertas cuestiones. Claro, solamente de las que les toca convivir, pero ven la posibilidad y la capacidad que tienen de interactuar en los distintos contextos. Y esto es tenerla, así como tenemos derecho a la educación, tener el derecho al trabajo, y también hay que hacer ajustes en el trabajo, pero ajustes ¿a quién? ¿A la persona? No, al entorno. Cambiar las políticas laborales, adecuar las instalaciones, sensibilizar para cambiar las actitudes en los colegas. Y todo esto, aquí puse algunos beneficios que encontramos en un estudio de una empresa que tiene aproximadamente 100 personas con discapacidad contratadas. Y hay beneficios para la persona en cuanto a que se siente productiva, contribuye a su hogar, es un miembro más de la sociedad. Hay beneficios para la familia porque pues también situémonos desde esa parte, ¿no? La información que recibimos socialmente, la mayor parte es, pues tu hijo va a depender de ti toda la vida, ¿no? Ya está cambiando un poco eso, afortunadamente, porque las condiciones van cambiando, pero la familia también valora a la persona, la ve productiva, desempeñándose, y eso es un cambio importante en su calidad de vida. Para la sociedad, pues esta parte de convivir en diversidad, y para la empresa también tiene beneficios, hay mayor productividad, mejora el clima laboral. Entonces esto
tenemos que ir generando que desde las etapas anteriores, o sea, cada una de las etapas vaya teniendo estos cambios y estas transformaciones, ¿no? Entonces, nada más como un comentario. Y también tenemos la parte de vida independiente. Esta sí, la parte de inclusión laboral es para personas con todo tipo de discapacidades. La parte de vida independiente sí es nada más para personas con discapacidad intelectual y dentro del espectro autista. Y aquí en esto pues tenemos que hacer también ciertas adecuaciones. Hay un facilitador que les apoya, pero ellos tienen una vida regular, tienen un plan de desarrollo, porque muchos de ellos puede ser que han tenido una educación, cierto trabajo, pero nunca se han acercado a la cocina porque a la familia le daba miedo que se queme, que se corte, pero tenemos que ser independientes, ¿no? Tenemos que enseñarlos en esta parte de la educación integral en cada uno de los aspectos. Y para eso también es importante, obviamente, la familia, ¿no? En esta parte que decíamos, todos somos responsables y cada quien jugamos un papel distinto. Y por último, una reflexión, se las leo rápidamente. Por un año lleno de piedras. El distraído tropezó con ella. El violento la usó como arma. El emprendedor la utilizó para construir. El caminante cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete, para los romanos fue una carretera. En muchas culturas las colorearon convirtiéndolas en arte. Drummond hizo poesía con ella. En Stone Age se convirtieron en un lugar sagrado. David mató a Goliat con una. En Isla de Pascua vigilaron del enemigo. En Egipto cuidaron el cadáver del faraón. Miguel Ángel extrajo de ellas las más bellas esculturas. Y en todos los casos la diferencia no estuvo en las piedras, sino en lo que las personas hicieron con ellas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer un cambio, podemos optar en qué esquema estar, pero podemos hacer, sí, necesita haber cambios estructurales gigantescos. Hay que empezar por uno mismo, hay que empezar hoy, una acción, y así vamos a ir transformando el mundo. Muchas gracias.